Mental. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Raúl. Hoy con Salud mental y un poco de avance de las tecnologías, pantallas y el demás. tema del momento. El tema del momento. Bueno, un poco lo primero que quería plantear es que las pantallas fomentan el aislamiento. Esto es una de las principales consecuencias del avance de las tecnologías, ¿no? Hace que cada uno esté en su pantalla. Por ahí, a diferencia de lo que era antes, donde la pantalla era el televisor y era una pantalla compartida, ya se venía criticando, ¿no? Esta cuestión de cómo el televisor nos embobaba frente a un contenido audiovisual, pero de alguna manera ese contenido visual era compartido. La comunicación fluía entre todos los espectadores de esa misma pantalla. Siempre había algún gesto o alguna cuestión que acompañaba esa proyección y promovía el intercambio, ¿no?, entre las personas. Hoy por hoy, cada uno está en su pantalla, digamos. Los contenidos no se comparten, no fluyen, y la comunicación es directamente del sujeto con la tecnología, ¿no? Esta cuestión del aislamiento que promueve el avance de la virtualidad y los contenidos audiovisuales pone en crisis a la propia existencia humana, porque de alguna manera nosotros nos constituimos a partir del reconocimiento de los demás, a partir del intercambio y de la mirada que tenemos de los demás. La idea que tenemos acerca de sí mismo surge un poco tomando a los demás como espejos, ¿no? Donde el otro me reconoce, me mira, y todo lo que yo logro tiene sentido en algún punto a partir de que soy mirado por alguien que me significa, que me reconoce, ¿no? Entonces, no sé, si alguien me dice que venga... Y las pantallas vienen a romper esa lógica. Las pantallas vienen a romper esta lógica porque en algún punto no promueven esos intercambios, ¿no?, que llevan a lo que es el reconocimiento humano, ¿no? El centro de la escena que me gusta los obstáculos que genera este avance de las pantallas con la salud mental de las personas, yo pondría al término reconocimiento, ¿no? De hecho, hay un libro de un filósofo francés que se llama Alexander Koyev, que el libro se llama La dialéctica del amo y el esclavo, y está muy bueno porque plantea cómo la lucha por el reconocimiento es una lucha a muerte, ¿no? Donde mi deseo no tiene que ver con cosas, sino que mi deseo tiene que ver con que vos me desees, con que vos me reconozcas y me mires. Y a partir de allí, uno se reconoce a sí mismo. Entonces, si alguien me dice, che, qué interesante lo que vos dijiste, entonces yo me voy a sentir alguien interesante. ¿Como un ida y vuelta? Como un ida y vuelta, porque ambos, todos los seres humanos, necesitamos este reconocimiento y termina siendo como un alimento vital, un alimento afectivo que nos brinda energía para enfrentar el día a día, ¿no? Pero sobre todo nos brinda energía porque nos posiciona y nos define quiénes somos, ¿no? Entonces uno se define a partir de los demás. Entonces la cuestión del reconocimiento es fundamental. Entonces, por un lado, el avance de las pantallas promueven el aislamiento, coartan las posibilidades de reconocimiento, y la misma tecnología va reconociendo esta necesidad humana y propone otras formas de reconocimiento, pero ahora a través de las apps, a través de las redes sociales, ¿no? Vamos a decir, un reconocimiento que se obtiene a partir de que uno tiene que jugar las reglas que te imponen los algoritmos, claro, ¿no? Entonces uno de alguna manera va obteniendo ese reconocimiento en la medida que va creando, que va vendiendo o va consumiendo contenidos digitales, ¿no? Con la ilusión de que en algún momento tengamos miles de seguidores, nos transformáramos en influencer. Esto sería como el podio más deseado, ¿no? Porque esto nos permitiría acceder a dinero, viajes, reconocimiento, fama, levante, ahorro de trabajo rutinario y sacrificado, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se piensa un poco de esta cuestión. Antes el reconocimiento venía de parte de los vínculos, ¿no? Pero estos de alguna manera se van cayendo porque cada uno está en la suya, ocupado por cuestiones de supervivencia o por el propio, o creando capitales digitales y virtuales, vamos a decir, ensimismados en sus propios mundos virtuales. Estos vínculos presenciales, familiares, amistosos, de pareja, no es que desaparecen, sino que de alguna manera van perdiendo valor porque no se presentan como personas que te van a dar likes, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento que uno tiene en la realidad, en la cotidianidad, no sé, en una cena o en un encuentro, dentro de la casa, no tiene trascendencia porque el mundo no lo ve, porque ese me gusta lo que dijiste, o qué interesante esto que planteás, o qué bien que te queda ese flequillo, eso pasa desapercibido. Si yo no lo subo en una historia, no lo subo en un reel, no lo subo en forma de contenido, el mundo no se entera, entonces no voy a obtener ese bendito reconocimiento que tanto necesito para vivir. Te hago un paréntesis.
Sí. Antes que vayas más adelante, por ahí vas por ese tema también. Sí. Observo en la fiesta, en las reuniones, en un cumpleaños, en un asado, donde la fotografía para las redes, antes cuando nosotros éramos adolescentes, se hacía la foto si había una cámara, pero acompañaba el evento, acompañaba el momento. Vos estabas cortando la torta y se cortaba la torta y alguien sacaba la foto. Hoy se posa, hoy se detiene absolutamente todo, tenés que hacer el acting de quedarte quieto para la foto, para las redes, y después continúa la vida, la diversión o lo que sea. Momento foto, pareciera que es más importante el cortar la torta o servir el asado de manera genuina, es más importante si se transmite, si está en la pantalla, si está en las redes sociales. Es una observación. Totalmente. De hecho, hay un capítulo de la serie Black Mirror que se llama Caída en Picada, que pone esto de un modo descarnado, lo expone. Al punto donde en un momento la protagonista pide un café y que le traen con una galletita. Ella muerde la galletita para que en la foto salga la galletita mordida arriba del café decorado, pero después la galletita no la come. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera todo lo que hacemos, si no pasa por el reconocimiento del mundo, entonces no existe, no cobra existencia. Porque es más importante ese reconocimiento que me ofrecen las apps, porque el otro reconocimiento que me daban los vínculos presenciales ya quedan desvalorizados, se van cayendo. Hoy lo que valen, vuelvo de vuelta, son los likes. Pero esto los me gusta, los me encanta. ¿Esto qué planteas? Digamos, ¿trae alguna consecuencia? O bueno, es así, está todo bien y ¿por qué no seguir esta ruta, este camino? ¿O tiene impacto, tiene consecuencia? Lo que pasa es que uno está jugando un juego ajeno. Claro. Está jugando con reglas ajenas. Y que en el fondo esas reglas tienen fines mercantilistas. Claro. Un poco como los días del Día del Amigo, el Día de San Valentín, el Oktoberfest. Son fechas que de alguna manera proponen o prometen encuentros humanos y que en realidad lo que terminan persiguiendo son momentos de consumo. Claro. Momentos de consumo, ¿no? Donde uno a veces en esos mismos eventos de Día de San Valentín o Día del Amigo están todos con la pantalla sacando una foto, una pizza o una cerveza o algo, o alguna presentación de una comida, porque de alguna manera esa escena audiovisual que se muestra como contenido viene como a vender un momento donde pasan cosas bonitas, claro, que a veces no siempre pasan, digamos. Entonces es por ese reemplazo del reconocimiento de los vínculos por el reconocimiento digital, ¿no? Es lo que de alguna manera pone en crisis a la propia existencia y la propia idea de uno mismo. La cultura audiovisual reemplaza un poco la cultura presencial porque es más cómoda, ¿sí? Digo, la virtualidad y sus algoritmos te ofrecen lo que uno quiere ver o escuchar. Y este registro el algoritmo lo tiene en función de cuántos segundos te detenés a ver un videíto, cuántos segundos colgás con ese videíto antes de pasar al segundo. El algoritmo interpreta de que eso te interesa, entonces a partir de ahí te va a empezar a enchufar. A mostrar siempre lo mismo. Millones de videitos similares o que vengan con la misma temática, porque la idea es tenerte conectado, tenerte aislado, ¿no? Porque de alguna manera entiendo que así se promueve mejor el consumo, digamos. Siempre el fin es el capitalismo, ¿no? Siempre es el consumo. Por supuesto, el fin es el consumo. Y lo que se vende es como te hago la vida más fácil y más cómoda, te ofrezco algo más cómodo. ¿Por qué? Porque la presencialidad o el encuentro con el otro es más incómoda. Crea desafíos, que la virtualidad no. La virtualidad me muestra cosas que yo quiero, es como que alguien viene y me dice lo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces... Me muestra lo que yo quiero ver. Me muestra lo que yo quiero ver. En cambio, en la presencialidad yo me la tengo que ver con la otredad del otro. Es decir, con sus rasgos distintivos, con lo que el otro es diferente a mí, ¿no? Con la opinión del otro, con lo que al otro le parece. Y de alguna manera yo tengo que empatizar, tengo que hacer el esfuerzo de andar empatizando con eso. Y por ahí lo que el otro trae no es lo que yo entiendo, lo que a mí me parece, ¿no? Entonces tengo que buscar la forma de llevar esto a una discusión. Y esto es engorroso, es más costoso. Vuelvo de vuelta, el contenido virtual se muestra de un modo más cómodo y más accesible, si se quiere. Y en estas cuestiones siempre la fantasía siempre es más genial que la realidad. Digo, hay un meme entre expectativa versus realidad. Claro. La fantasía siempre va a ser mucho más interesante que la realidad. Al punto de que en esta fantasía, lo que se ve, esta fantasía es la que se ve engordada a partir de estos contenidos, porque todos los contenidos audiovisuales que nos encontramos en las redes sociales más conocidas
son contenidos que de alguna manera te convocan a algo que tiene que ver con vos. Es como que vos estás en ese contenido. Vemos a alguien con un perrito recién nacido y yo tengo perritos recién nacidos que estoy acariciando. Vemos a alguien con un carpincho, alimentando un carpincho, y parece ser que yo estoy alimentando al carpincho. Entonces, nos llenamos de información que no está atravesada por la experiencia. Pregunta que no puedo dejar pasar. Con lo que acabas de decir, ¿cómo entra la sexualidad? Bueno, la gente tiende a mostrar lo que es preciado, lo que entiende que es preciado. Entonces van mostrando lo que se consume. Vuelvo de vuelta, este reconocimiento se obtiene en la medida en que yo puedo crear un contenido, puedo vender o puedo consumir un contenido que es deseado. Lo deseado no lo elige uno, lo deseado te lo impone el algoritmo. Entonces, todo lo que mostramos son cosas que entendemos que son preciadas. Y en cuanto más estamos en esta cuestión de mostrar lo que entendemos que es preciado, menos nos preguntamos o nos replanteamos por qué eso es lo preciado, ¿no? Entonces, esto que es preciado, esto que es que genera más likes, no queda interpelado por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos atrás de crear ese contenido que es agradable a los demás. Entonces, a todos nos parece muy natural que lo preciado sea una buena figura o, no sé, una abundancias capitalistas, o ese tipo de cuestiones, ¿no? Y lo que pasa en Palestina pasa en segundo plano porque al algoritmo eso no le interesa, claro, ¿no? Y en este sentido, voy a citar nuevamente a Freud, porque Freud un poco intenta cambiar este paradigma, o intentado cambiar ese paradigma a principios de durante todo el siglo XX, porque justamente él proponía un pasaje de la metáfora del ver a la metáfora del escuchar. Mientras que en ese momento todos los profesionales de la salud estaban pendientes acerca de qué tiene el sujeto, qué es lo que falla, cuál es el síntoma, cuál es la enfermedad, Freud se propone, en vez de ver, se propone escuchar. Es decir, ¿por qué el sujeto tiene este síntoma? ¿Qué le pasa a la persona? Involucrarse. Y cuando Freud interpelaba acerca de qué le pasaba a la persona, más allá del qué, sino el por qué le pasa eso, o por qué sostiene algo que le genera sufrimiento, más que en describir o nomenclar o clasificar el sufrimiento, cuanto más proponía eso, lo que hacía Freud era un reconocimiento del otro. Sentémonos a charlar, contame qué te pasa. Lo miraba a los ojos, le prestaba atención, que es un poco lo que hacemos los psicólogos, ¿no? Brindarle al otro un reconocimiento en el cual el otro pueda ocupar un lugar en nosotros, porque nosotros lo estamos escuchando y le estamos prestando atención, pero además donde su parecer tiene cabida, donde él tiene cabida, ¿no? Entonces, esto de darle un reconocimiento al otro lo constituye y fortalece su identidad, su propio yo, claro, que es lo que le va a dar fuerza suficiente como para salir del embrollo donde está, ¿no? Entonces, lo que se muestra, el contenido audiovisual, en algún punto parece como el truco del mago, ¿no? Donde todos nos quedamos fascinados con el truco del mago, pero en realidad, para entender el truco, hay que prestarle atención al mago. Hay que ver qué hace con las manos, cuál es su movimiento. Y esto es un poco una metáfora de lo que pasa socialmente. Si nosotros queremos entender por qué hay tanta gente con depresión, con suicidio y demás, en vez de ver tanto el qué y reducir el fenómeno del suicidio, por ejemplo, a un contenido audiovisual, de una charla o de una cuestión de autoayuda, en vez de hacer eso es esto, comprometerse, darle a esa persona un lugar. No decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo llegás a esto? ¿Te entiendo? ¿No? Y ese tipo de cuestiones. Y las pantallas te alejan de ese camino y eso va teniendo estas consecuencias, depresión, suicidios, enfermedades. Muchas de las comunicaciones que generamos con nuestros amigos, en vez de preguntarle cómo está, es compartirle reels que nos parecían divertidos. Claro. ¿No? Claro. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a vos.